¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mesa de diálogos de Liderín. Yo soy Pablo Latapiz, no soy periodista, y le invito a un diálogo, una plática con los mejores, a escuchar lo mejor de los mejores de Jalisco. Me da muchísimo gusto porque tenemos un país que se dibujó a partir del 2 de junio. Haya sido como haya sido, dicen, para bien o para mal, pero ese es el país para este año, para los próximos años, y la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Y para eso hemos invitado y hemos convocado a los mejores de Jalisco. Me da muchísimo gusto saludar Marina García, de Mujeres Empresarias de Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias. Marina, bienvenida. Está con nosotros también Andrés Canales, del Consejo de Desarrollo Agropecuario. Andrés, muchísimas gracias. Está Miguel Ángel Landeros, del Consejo Empresarial Comercio Exterior. Está Augusto Chacón, de Jalisco. ¿Cómo vamos? Nuestro buen amigo Guillermo del Río, de la Asociación de Industriales Maquiladoras de Jalisco. Bienvenidos, señores. Pues ese es el tema. Fue un shock para muchos, fue muy emocional el tema del resultado de las elecciones. Se veía venir de alguna forma, quizá no tan fuerte el resultado, pero ese es el país que tenemos en este momento. Y la pregunta es, con lo que hay, ¿se puede construir? ¿Se puede ir hacia adelante? Y dejo la pregunta en el aire. Pues, Marina, por favor. gracias, buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué sigue? Sigue construir. Claro que se puede, yo estoy muy motivada porque por primera vez en la historia de México tenemos a una presidenta mujer y es la primera presidenta en todo el continente, en América del Norte, ¿sí? Tenemos 70 años votando y es la primera vez que tenemos una mujer. Canadá y Estados Unidos tienen más de 100 años votando las mujeres y no ha tenido una presidenta mujer. Y aparte, que somos empresarias y empresarios, nombran como coordinadora de los empresarios a una mujer. Entonces, ¿qué sigue? Sigue construir con ellas y sigue construir para todos. Señores. Pues, Miguel. si me permiten, antes que nada agradecer la invitación. Gracias a ti. Un buen foro para discutir las ideas y creo que México está en un momento extraordinario. Por supuesto que hay retos, tenemos retos importantísimos con América del Norte, pero definitivamente hay oportunidades magníficas para México insertado en lo que es el comercio global. México ya es una potencia en comercio global y creo que si estamos unidos y sabemos entender los cambios que hubo, hay que aceptarlos y hay que trabajar con lo que tenemos. Creo que es una oportunidad extraordinaria y podría empezar por poner en contexto el tema global, la diferencia que hay de Estados Unidos con China y muchos otros factores que le vienen a agregar valor a México. Tenemos que ser muy asertivos. Hablo como México y como gobierno en las políticas públicas que se van a aprobar y en lo que se va a defender para que no perdamos competitividad y podamos seguir insertados como líderes del cambio global. Aceptar los cambios, esa es la palabra, y a veces cuesta trabajo, ¿no? Porque generalmente como que nos estacionamos en revisar qué fue lo que pasó, por qué pasó, cuando ya la realidad está aquí, ya llevamos un buen tiempo después de las elecciones, y como dice Marina, hay que construir. La pregunta es con lo que hay, con lo que tenemos y que ya conocemos, ¿no? Porque con todo el que es una presidenta mujer, pues viene también con un estilo particular, para bien o para mal, de gobernar. Se puede construir. Definitivamente, la verdad es que quiero refrendar lo que dicen aquí mis compañeros, que es importante que dejemos a un lado la polarización y que empecemos a trabajar colaborativamente, todos los mexicanos. Creo que el reto, más que al interior del país, podría ya estar afuera. Ya pasamos las elecciones, ya terminó este proceso. Sería un grave error que continuáramos con esa polarización y eso que trae en sí las elecciones, ¿no? Y bueno, importante que veamos a nuestro México, como ya se mencionó, como un país que juega en el contexto global. Somos los sextos productores de alimentos en el mundo y eso no es poca cosa, entre muchas otras cosas, ¿no? Como estamos situados geográficamente, tenemos muchas ventajas. Nuestras condiciones naturales también nos ponen con ventajas competitivas en el mundo y creo que pues trabajar colaborativamente entre los diferentes niveles de gobierno, la sociedad, los empresarios, es una fórmula infalible para que podamos salir adelante.
Bueno, yo lo que veo es que nosotros tenemos de establecidos como índice 58 años aquí en el estado, un año más a nivel nacional, y bueno, los procesos de elecciones son ajenos a las decisiones de la industria. Obviamente estamos muy atentos a lo que sucede, pero las decisiones, las inversiones y el crecimiento no va ligado a los tiempos políticos. Y bueno, nosotros lo que estamos viendo es que ahorita México y todo el mundo está teniendo un replanteamiento de las cadenas de suministro, y esto está haciendo que muchas empresas decidan mover producción de Asia o de otras regiones a lugares más cercanos al cliente final. En este caso México, por estar cercano al mercado más grande del mundo, pues nos abre una gran oportunidad que le llamamos el nearshoring, y lo que vemos es que hay mucho interés. Ya pasó el proceso de elección en México, muchas empresas que están en el proceso de evaluar, pues con cautela deciden. También viene un proceso de elección en Estados Unidos, que creo que ha sido, al igual que en México, con mucho más éxtasis que normalmente se venía dando. Muy emocionante. Y bueno, muy emocionante. estamos atentos, pero de nuevo las industrias siguen trabajando en paralelo. Y pues nosotros mejor buscamos las oportunidades. Ahorita ya gestionamos con el gobierno de Jalisco, estamos planeando una gira tanto al Silicon Valley como a Austin, que ahora ahí está despegando mucho los corporativos, y estamos buscando que vaya el gobernador saliente y el entrante, pues para dar un mensaje de continuidad, de estrechar la comunicación, ver las empresas que ya están aquí establecidas y buscar potenciales inversionistas que sigan trayendo desarrollo económico al Estado. Gracias. Entonces, oportunidades hay muchas. Vamos a entrarle poco a poco a ver esas oportunidades y también pues los hándicaps que también tenemos en este momento, ¿no? Que pueden jalar y un poquito atorarnos, ¿no? Pero Augusto. Pablo, ¿qué tal? Qué gusto. Gracias a Liderim por la invitación. Un privilegio además estar en semejante compañía. Se puede y se debe construir. No es posible poner un país en receso. Ha habido ocasiones en la historia en que los países entran en receso inevitablemente por una guerra o por una intervención. En este caso, y más por la mancomunidad que somos ahora mundial de economía, incluso de flujo de información social, es muy difícil poner al país en receso. Los resultados electorales a lo que nos invitan para que el cambio sea efectivo, para que el cambio sea profundo, el cambio no solo de gobierno, el cambio social que tenemos que poner en práctica es invitarnos a pensar que ese país que un círculo muy pequeño nos imaginábamos iba a emerger, no emergió. La polarización es tal, pero de un grupo pequeño frente a una masa que dijo, esta es la opción que queremos. Hay que respetarla, hay que honrarla y hay que trabajar para construir, como bien decías, con lo que tenemos a la mano. Si nos entendemos entre nosotros y podemos entender las motivaciones que tantos millones tuvieron para una opción política, entonces esa construcción va a ser mucho más simple. A final de cuentas, la vida política, el arreglo político, por supuesto, modula las relaciones sociales, las económicas, las culturales, pero no es todo. El país se ha construido, estos 200 años que podemos tener de historia, se ha construido a pesar de los pesares. En momentos muy críticos el país siempre fue dando un paso adelante, de repente algunos pasos atrás. Me parece que esta no es la condición que tenemos ahora. Sí, somos capaces de entender las motivaciones de los demás para elegir la opción que tuvieron. Porque es verdad, económicamente el país no está mal. Tenemos muchos otros problemas que tenemos que resolver. El asunto ahora, a partir de entendernos luego de las elecciones, es que comprendamos que no lo va a resolver el gobierno y que en todo caso el gobierno, el que sea, lo va a empujar en un rumbo. Nos toca a nosotros, a partir de esa construcción, que mira la calidad de empresarios que tenemos aquí, que no se arredran, que no están viendo ningún futuro negro, a condición de que podamos ver al resto de la sociedad, no solo al grupo político, el que sea. El que gobierne, el que no gobierne, el que se instaure como oposición. Que veamos el todo del país. Me parece que esa es la invitación más importante de las elecciones por una ventaja, insisto, que la economía no está mal, que el ingreso de la gente en términos generales está bien, tenemos grandes deudas con la desigualdad, sin duda, y con muchísimos rubros, pero hay que mirar a la construcción.
No podemos esperar a que llegue un presidente que le gusta a cierto grupo y que no le guste a otro para que este grupo que le gustó haga lo que tiene que hacer. Tenemos que hacerlo todo. Me parece que esa es la gran lección de este 2 de junio que acaba de pasar. Augusto, Andrés, hablan de polarización, ¿no? Polarización. Venimos de un proceso muy emocional que provocó precisamente esta polarización. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿No? ¿Qué tanto puede pesar eso en este momento y cómo lo podemos romper? Porque me queda claro que el mensaje es pongámonos todos en la misma dirección y entendamos que se trata de construir. Pero ahorita como el gran lastre que tenemos es este tema emocional de que yo estuve con yo soy ganador, yo soy perdedor. No sé si estoy bien o estoy mal. Yo lo percibo cambiando. Porque a final de cuentas el resultado no nos habla de una polarización, no es 2018. Nos habla de una decisión mayoritaria contundente, inapelable. Quienes veíamos una polarización, quienes teníamos el privilegio de estar en el espacio público y todavía el 1 de junio veíamos esa polarización, no se dio. Una mayoría contundente y además, al contrario de 2018, transversal en la geografía del país. No podemos decir sur y norte, como sí sucedió en la elección de 2018. No podemos decir tal estrato socioeconómico fue el que privilegió. No, fue transversal. Así que esa polarización creo que tenemos que analizarla, insisto. Los resultados nos invitan a ese análisis más allá de si ganó quien preferíamos o perdió quien nosotros hubiéramos preferido que ganara. Más allá de eso, no hay una polarización. Fue transversal la votación de la elección. Por supuesto, hay una cantidad de millones importantes que dicen, no, nosotros tenemos otra visión para resolver los asuntos políticos. La polarización va a cesar en el momento en que, digamos, más allá de esta diferencia casi deportiva que establecemos en la competencia electoral, va a darse en la medida en que nos veamos como sociedad, con metas compartidas, con metas comunes, reconozcamos que un avance que tenemos es que ya no hay iniciativa privada en el país que no reconozca que en la escala salarial es la primera que debemos abordar para vencer la desigualdad. Como una de las grandes lecciones y que Así hay que es. tenerlo presente, señores. Considero que se habla mucho aquí de polarización y tema de desigualdad, que lo vivimos durante 6 años, pero hace 2 meses que ya ganó Claudia Sheinbaum y que yo tengo muchas expectativas en ese tema. Estoy muy contenta, como le dije hace unos minutos, contenta y emocionada de que sea mujer y que la coordinadora de los empresarios, que es Altagracia Gómez Sierra, sea también mujer. Entonces el tema de desigualdad y la polarización que hemos tenido como mujeres, tenemos la posibilidad y la oportunidad muy grande de que eso se arregle. Y en el tema de poder ser en un país de desigualdades, sino entrar a un país de oportunidades, es apoyar a los emprendedores, es apoyar a esa sección que ha tenido desigualdad. Y desigualdad porque ser emprendedor no es algo fácil, ser empresario es un poco más complejo, pero empezar a emprender sin dinero, sin capacitación, sin educación, y hablo de una capacitación financiera, hablo de una capacitación que no tienen, que si tienen dinero en el cajón, entonces una contabilidad buena, si no tienes una contabilidad mala. Entonces empezar por ahí, abrirles créditos, que es lo más importante también, que tengan créditos y créditos blandos o no tan blandos, pero al final, ¿qué es lo más caro? Es lo que no se tiene. Y si no tienen créditos, pues no pueden crecer. Y la idea que yo tengo de este nuevo gobierno es apoyar a las clases bajas, ¿sí? A no estar polarizándolos, apoyarlos y decir, vamos por un país y un estado de clases medias, apoyando a la desigualdad. Ahorita es una frase que trae el gobierno federal, que es primero por mejoría de todos, primero los pobres, o por el bien de todos, primero los pobres. Yo diría la misma frase y agregaría y las pymes, para poder apoyarlos y ser un país de clases medias y poder entrar a competir con una economía, que estamos en el 13º lugar en economía y el 66 en el lugar 66 en competitividad. Entonces necesitamos también empresas y empresarios y gente que sea más competitiva para poder hacer frente a... A mí me gustaría agregar, yo tengo la oportunidad de platicar y trabajar con muchos países del mundo, con muchos CEOs de diferentes regiones,
y todos coinciden en que México es muy atractivo. Tenemos una gran fortaleza, nuestra gente es un valor muy fuerte que tenemos. Los mexicanos somos innovadores, nos adaptamos, trabajadores, sabemos resolver problemas y bueno, esa es una gran fortaleza que tenemos que explotar. Quizás si en el pasado se le dio importancia un poquillo a estás conmigo, no estás conmigo, no es lo importante. Aquí lo importante es fijar metas como país y qué propuesta de valor queremos explotar. Creo que es una fortaleza y a mí me han dicho muchos ejecutivos, si yo tuviera que decidir dónde poner todo, yo lo pondría en México. México es una gran solución, su gente inigualable y bueno, hay que aprovechar todo ese entusiasmo, canalizarlo, a lo mejor es campaña mediática, de unirnos y de alguna manera ponernos retos como sociedad y a dónde queremos ir. Yo insisto que, que un cambio muy importante, Diego, ahora mismo, es que ahora es emocional, todo es muy emocional, ¿no? O sea, creo que así fue las elecciones. Yo no sé, esta será una discusión larga con Augusto, el fin de las ideologías, ¿no? El principio y el fin de muchas cosas, pero es muy emocional, un trabajo muy emocional. Perdón, Miguel. Bueno, nada más, a lo mejor sí voy a poner una nota discordante, pero hay que decir las cosas como deben de ser también, ¿no? Tenemos, ahora sí que, como dicen, hay que trabajar con lo que hay, pues hay muchísimo, pero hay unos retos enormes. ¿Por qué digo esto? Pues si estamos buscando que haya más inversión extranjera directa y nacional. Ahora ya le dicen nearshoring por la ventana de oportunidad, pero esa siempre ha estado ahí. Me refiero a la inversión extranjera directa que siempre buscamos. El problema es que tenemos que impulsar nuestra propia industria, nuestra propia empresa, no que estén viniendo solamente de fuera a poner sus empresas y a desarrollarlas y que en un momento dado puedan volar. Necesitamos realmente trabajar en que las empresas mexicanas se conviertan en empresas globales, no solamente en empresas nacionales. Para eso hay retos enormes, hay una reforma que está olvidada, que es la reforma financiera. Recordemos que los bancos tienen una concesión que originalmente está orientada al desarrollo, a financiar el desarrollo, y eso no existe en este país. Y lo digo con todas sus palabras. ¿Por qué? Pues porque los créditos son caros. Para solicitar un crédito son 3 garantías cuando debiera ser una sola. El costo del dinero es mucho más alto que en el resto de los países del mundo. Entonces, pues tenemos mucho que trabajar en ese respecto. Los bancos cobran carísimo, pero por servicios, por eso hacen un dineral en México, pero no por hacer lo que tienen que hacer. Entonces, hay que financiar el desarrollo, hay que meter a esas pymes, hacerlas globales, y obviamente es bien interesante traer inversión, pero que venga a coinvertir con empresas mexicanas y no solamente instalarse, que eso es una cosa que siempre hemos dicho, que es importante, dejar de rama, pero no es lo que necesita México de fondo. Obviamente el otro tema son las políticas públicas que deben de respetar los acuerdos que tenemos signados con el exterior para que eso genere confianza, Estado de Derecho y lo más importante, diría yo, que es en este momento la seguridad. Es un reto importantísimo y tenemos un problema de seguridad severo en el que hay que trabajar. Es que estás tocando un tema que para mí es medular. O sea, venimos de un gobierno, de un sexenio de 0 políticas públicas en favor del empresariado y en favor del desarrollo. Entonces la pregunta es, no tiene por qué cambiar eso, ¿no? Es la misma línea. Además, pues ya van a tener menos dinero porque los dineros se van en programas sociales, ¿no? La pregunta es, ¿hay en el país, hay en Jalisco suficientes recursos, suficientes dineros para arrancar pensando en todo lo que viene, si hay dinero para provocar inversiones, para provocar consumo, para provocar ahorro? Esa es la pregunta. Yo creo que, sí. En ese sentido, digo, ya lo mencionamos, pero es muy importante que tomemos en cuenta que este sexenio tuvo un cúmulo de políticas enfocadas al sector social, creo que ha sido muy importante y para como vemos a futuro, la automatización de los sectores, cada vez más la gente que no tiene preparación, etcétera, pues se va a ver más complicado ahora con la inteligencia artificial de conseguir trabajos bien remunerados. Creo que esa parte de las políticas públicas hacia el sector social más necesitado ha sido asertiva de parte del presidente.
y bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Ahí está la prueba de las elecciones y del país que realmente somos, ¿no? Esa deuda histórica que tenemos con los más necesitados, pues sigue vigente, pero sí tiene que ser un tema equilibrado también, y creo que hace falta primero pues certeza jurídica, ¿no? Para que todas las inversiones que vengan y las que se generen aquí tengan esa certeza jurídica. Entonces creo que tenemos un gran reto en esta reforma que se avecina. Esperemos que las cosas vayan bien en ese sentido, y como ya mencionó Miguel Ángel, pues que se respete también los tratados que tenemos y que esas reformas pues cumplan con los compromisos internacionales, porque pues no podemos estar aislados de lo que es México en la globalización. Y por supuesto pues ir más hacia la productividad, como ya se mencionó, las pymes que generan también una parte de la economía muy importante, tenemos que atender eso. Y pues en nuestro sector, en el sector agroalimentario, estamos también muy necesitados de una política de financiamiento, de una banca de desarrollo que pueda impulsar y que pueda también trabajar con la banca de primer piso para tener financiamiento más adecuado para nuestros productores. O sea, jugarle al gurú, pero yo no creo que se vaya a contar mucho con eso a la luz de lo que venimos, ¿no? Y sobre todo el tema de los recursos, que es muy demandante en temas de recursos la política social del actual gobierno. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, es la pregunta, ¿dónde estamos? No, Augusto, ¿sí me explicó? Sí. O sea, porque sí, yo también, yo hoy empiezo a construir y mañana construimos todos los días, si no, no estaríamos aquí, cada quien en su ámbito, pero es bien importante la cancha de juego y las reglas del juego. Claro, ¿no? Y hay un deudor grande en todo esto, y me parece que es el Estado mexicano. Está claro el Estado. Y saco a la sociedad, el Estado somos a final de cuentas todos, pero el Estado y sus instituciones, incluidos los 3 órdenes de gobierno. Y ese deudor tiene que ver con el largo plazo al que tenemos que aspirar. Los buenos números económicos que presenta el país se deben en buena medida a esa posibilidad de construir, y a que los empresarios, las empresarias, no se han rajado. También las condiciones económicas del mundo han sido propicias, y la cantidad de recursos que tiene México, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Estado nos debe, y particularmente a quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Nos debe una educación de calidad, nos debe un sistema de salud que pueda abarcarlos a todos, que en muy buena medida está pagado, Ha sido dilapidar dinero y no una administración, ha sido tradicional. Nos debe infraestructura, desde la más básica, caminos a cosechas, hasta grandes carreteras, puertos, aeropuertos, que tenemos una deuda. Nos deben energía. El famoso nearshoring, la relocalización, se va a ver frustrada muy pronto si el Estado no hace su parte en energía. Ya no en producirla, primero en permitir que se produzca, y segundo en invertir para que se pueda transmitir, porque esa es una deuda que tiene el Estado. Tiene una deuda con la provisión de agua, así como la energía es importante, las empresas también calculan la disponibilidad de agua para sus procesos, incluso para sus productos. Así que sí, no todo es miel sobre hojuelas. Se abre una oportunidad. Pero, Marina, ¿querías agregar algo? Porque la pregunta es si se puede o no se puede pedir esa deuda, o sea, si se puede reclamar. Se tiene que exigir. Pero, Marina. Sí, lo que iba a unar con Andrés de su comentario es la seguridad, que no solamente necesitamos una seguridad hacia afuera, sino necesitamos una seguridad jurídica, una seguridad social, una seguridad para que los extranjeros y las empresas internacionales vengan a implantar sus empresas y tengan una seguridad para poder hacer las empresas. Y necesitamos también una seguridad en impuestos, porque los impuestos son 30% que pagamos los empresarios, y después de todo el pago de los empresarios, si queremos retirar utilidades, es otro 10%. Entonces, después de que todos están bien pagados, de que tuvimos utilidades, nos cuesta el 40%, y Estados Unidos tiene el 15%. Entonces, también para ese tema, que es la renovación del Tratado de Libre Comercio con el TEMEC, también necesitamos una reducción o que la hacemos más atractivos como empresarios, como Estado y país, en el tema de las empresas que vienen para acá. Y hablando de desigualdades, también hay una desigualdad que nos debe el Estado, es del Estado de Derecho, que es la igualdad sustantiva. Por supuesto, una serie de desigualdades. De la brecha, ¿Estás de acuerdo? Es una deuda del Estado. Estamos en posibilidades, en circunstancias de pedir, o ya nos toca bailar con esa, y con esa nos vamos para adelante, Guillermo. Yo creo que ahorita tenemos una gran necesidad de inversión,
Las carreteras de Jalisco están en condiciones no deseadas. Claro, entonces sí urge, esto deriva que le facilitamos el trabajo a la delincuencia, tiene que haber mayor supervisión en carreteras para evitar robo de carga y obviamente en energía se requieren grandes inversiones para la transmisión. Sí hay energía, pero no tenemos cómo llevarla donde la necesitamos. Ahorita el Estado requiere para el crecimiento de los 5 años siguientes 350 megas adicionales a los 1.300 que ya consumimos. Es cerca del 20% de crecimiento y estas inversiones normalmente toman 2 años a 3 años en tenerlas listas. Entonces tenemos que empezar a reaccionar ahorita para estar preparados a lo que vemos que va a llegar de necesidad de crecimiento de la industria y obviamente también pues tenemos que entender que ahorita tenemos muy bajo índice de desempleo, o sea, sí hay dinero con la gente, pero también hay mucha economía informal. Esa la tenemos que erradicar, ¿no? buscar que la gente mejore sus condiciones, ver cómo somos más equitativos, pero sí tenemos que trabajar en conjunto con gobierno y sociedad en ir poniendo cuáles son estos retos y cómo los vamos a dar prioridad para irlos resolviendo. Y igual, mucha infraestructura para la movilidad en la ciudad, tenemos pues muchos problemas de congestionamiento y si tenemos estas obras, pues ayudarían a movernos más rápido. Bueno, ya está tocando el tema Jalisco, ¿no? Jalisco, se ha insistido muchísimo que Jalisco se cuece aparte. De hecho, en la geografía política que va marcando este país fue distinto. Jalisco fue el único estado, el único, diferente, porque todos los demás siguieron con la gran ola nacional. La pregunta que yo les hago, señores ilustres de Jalisco, ¿realmente Jalisco se cuece aparte? Sí, Miguel Ángel. Venga. Sí, y no, porque... Eso me gusta, venga. Pues sí, si bien aquí hubo un cambio, pues hubo un cambio a medias, porque el gobierno estatal queda en manos de un partido distinto, pero el legislativo se pinta mucho de la corriente a nivel nacional. Entonces hay retos importantes en lo que viene para el estado de Jalisco. Claro que hay una tendencia que dice que aquí pensamos de manera a lo mejor un poco diferente. Hoy es cuando tenemos que trabajar todos en conjunto, pero yo regreso un poquito otra vez a un tema que se ha dicho mucho el día de hoy, que es el tema del Estado de Derecho. Si generamos confianza de que por lo menos aquí en el Estado vamos a respetar ciertas reglas del juego, entendamos que las reglas del juego del ámbito federal pues no se pueden modificar, pero por ejemplo promover que aquí la seguridad jurídica, la seguridad en términos estrictos realmente se den, entonces sí vamos a lograr tener un Jalisco diferenciado de otras entidades del país. Porque pues, precisamente lo que busca cualquiera que va a invertir, no solamente de fuera, también en la nación, pues es donde le brinde confianza, un Estado que le brinde confianza, en donde sienta que sus inversiones no se van a ver vulneradas por temas tan básicos como esos, donde haya Estado de Derecho, donde haya seguridad, donde haya educación. Eso es lo que nos puede hacer diferentes. Jalisco tiene muchas cosas a favor. Tenemos un gran puerto que es el de Manzanillo. Pero perdón que te interrumpa, Miguel, la pregunta es esa. Precisamente a partir de Jalisco se puede construir, porque la deuda nacional se ve gordisísima, se ve tremenda, pero ¿se puede empezar a saldar esa deuda desde Jalisco para como quedó Jalisco? Sin duda, si hay voluntad política. Pero ¿se puede exigir esa voluntad política en Claro, Jalisco? Se debe de exigir, porque aquí claramente el mandato fue ese. En el gobierno del Estado fue ese. Vamos con esa tendencia, entonces se debe de exigir que haya ese diferenciador tan importante para brindar esa confianza. Finalmente el bienestar social depende de los empleos que se generen y de la derrama económica que esto genere. Entonces, pues yo creo que la autoridad tiene que estar muy consciente de que si los empresarios vamos en ese sentido, ellos tienen que ir en ese sentido y garantizar en la medida de lo posible, entendiéndose que es una entidad que no está separada del resto del país, que es una federación, hacer los esfuerzos suficientes para garantizar eso de lo que estamos hablando, y claro que se puede diferenciar. Tenemos
más de 14 tratados con más de 54 países, una gran oportunidad en todo el mundo. Jalisco tiene una infraestructura logística que puede mejorarse, pero extraordinaria. Un aeropuerto de carga pura, el más importante del país como carga pura. El aeropuerto de Manzanillo, que debería llamarse Aeropuerto de Jalisco, que es el aeropuerto más importante de México y el tercero más importante de Latinoamérica. Y las carreteras que nos conectan con los principales puertos de entrada de Estados Unidos. ¿Qué más queremos? Necesitamos entonces trabajar en conjunto con la autoridad. Es muy clara, Miguel. La pregunta es esa, o sea, se puede, no te vas a pelear con el país, ¿no? Ni vas a hacer cosas radicalmente diferentes, ¿no? Pero ¿cómo le vas a hacer, ¿sabes?, para construir desde Jalisco? Porque todavía en lo local, Augusto, se puede exigir esa deuda. Los tienes a la mano, un telefonazo. A ti el gobernador te toma la llamada. ¿Sí? Por ahí voy, ¿no? Pero un ejemplo, hay empresas que han querido instalarse en estados de la República en donde el gobernador mismo no hace nada para garantizar que haya esa certeza jurídica. Aquí se puede dar, el gobernador puede tener esa voluntad con su equipo de trabajo. Ese tipo de diferenciadores sí se pueden dar. Ya lo vivimos con empresas que trataban de instalarse en Sonora, en Nayarit, en otros estados. Pues yo creo que por ahí hay que empezar, hay que entender que si hay voluntad política puede haber diferenciadores sin sustraernos del tema federal. Entendamos que como entidad tenemos limitaciones. ¿Se puede empujar para esa voluntad, Andrés? Empujar. Yo creo que es importante analizar también cómo nos ha ido en Jalisco. La verdad es que es el mismo grupo político el que continúa, aunque con diferentes circunstancias, pero debo de decirlo, y aquí no me van a dejar mentir, hemos tenido un diálogo, un entendimiento con el gobierno estatal muy bueno. Creo que hablar de la fórmula, de la hélice del desarrollo, donde cada quien juega el papel que le corresponde jugar, creo que Jalisco sí está en una posición importante. Pablo, el próximo gobernador, viene de la iniciativa privada, es algo que también en su momento nos va a facilitar ese diálogo, ese entendimiento. Creo que si logramos poner qué papel debe de jugar cada sector y entender eso y trabajar con esa fórmula, pues sí, Jalisco sí se encuentra, además de todo lo que ya se mencionó, con la posición geográfica en la que estamos, toda la infraestructura, pues creo que sí seguiremos manteniendo muchos primeros lugares. Creo que Jalisco ha puesto un diferenciador en lo que es el sistema de salud y lo que es la educación en el estado, que creo que han derivado en beneficios. Al mismo tiempo hemos construido un ecosistema donde estamos muy conjuntados, gobierno, industria, sociedad, la academia, y esto ha hecho que seamos muy atractivo para todo lo que es alta tecnología. Somos reconocidos como el Silicon Valley mexicano. Agroindustria es fuertísima en el estado y bueno, lo que tenemos es todas las industrias. Creo que nomás nos falta el petróleo y todos trabajamos muy coordinados, apoyándonos. Quizás solamente debemos de ahora enfocarnos más en desarrollar más a las pymes locales, proveeduría local, seguir aprovechando toda la inversión que está llegando, que se vuelva una derrama económica para el Estado, porque al traer estas inversiones deriva en hoteles, restaurantes, servicios, proveeduría, infinidad de derrama económica. Y bueno, creo que el tener esta situación en Jalisco es para aprovecharla, solamente estrechar nuestra comunicación a nivel federación y con otros estados, porque al final de cuentas pues tenemos que apoyarnos unos a otros. Entonces creo que Jalisco sí, como dices, se cuece aparte, pero somos parte de México y tenemos que ver dónde hay que trabajar y dónde vamos adelante y pues tratar de invitarlos a que se sumen. Yo sí creo que Jalisco se cuece aparte, pero para cocerse bien necesita ingredientes del resto de la federación, ¿no? Nos va bien económicamente, tenemos muchos asuntos que atender. Yo coincido con Guillermo, con Marina, con Miguel Ángel, con Andrés.
respecto a esa interacción entre academia, sociedad civil, gobierno, empresas en Jalisco. Nosotros como Jalisco, ¿cómo vamos? Lo hemos medido. No sucede como sucede en Jalisco en el resto del país. Y eso tiene mucho que ver con la capa de desarrollo de la que estamos hablando. Y me refiero específicamente a una capa de desarrollo, porque si preguntamos en el área metropolitana de Guadalajara y pensemos en lo que nos acaba de decir Marina, que somos la capital de uno de los estados que más aporta al Producto Interno Bruto de la economía de la 13ª economía del mundo, en esta área metropolitana 30% de personas se preocupan por quedarse sin alimentos. Entonces, esa otra capa del desarrollo tenemos una deuda muy grande. El municipio de Mezquitic, al norte del estado, tiene índices de desarrollo de comunidades africanas. Esa es la desigualdad de la que estamos hablando. La violencia familiar, la violencia contra las mujeres ha crecido. Es decir, nos queda mucho para que de veras Jalisco se cueza completamente aparte, que esa mirada que ya han insinuado aquí Marina y mis compañeros en la mesa, también se pose en quienes son fundamentales para la producción que hacemos, que son las trabajadoras, los trabajadores, o como ahora dicen, y me gusta en la iniciativa privada en Jalisco, los colaboradores de las empresas. En movilidad tenemos una grandísima deuda. No es posible que todavía tengamos obreros esperando el camión a las 6 de la mañana en un amontonamiento que todo podemos ver cuando vamos al aeropuerto. Eso no corresponde con el nivel de riqueza, con el nivel de recursos. Y otro asunto que tenemos pendiente, el medio ambiente. Tenemos problemas de deforestación graves, Andrés lo debe saber. Tenemos problemas de suelo en los altos, por disposición de desechos del gigante agroalimentario del mundo. Tenemos problemas. Estamos a tiempo de corregirlos porque al menos tenemos una producción muy, muy importante en prácticamente todos los sectores, porque Jalisco es muy diverso. El turismo es importantísimo en Jalisco. Así que tenemos todo para mirar esas otras capas del desarrollo que generalmente no vemos. Y otra, creo que Jalisco también en esto se cuece aparte. Siempre se habla de políticas públicas como la varita mágica que se mueve y que se solucionan las cosas. Las políticas públicas en atención a jóvenes, en atención a grupos vulnerables del gobierno federal, les falta la evaluación. De veras han producido lo que dijeron que iban a producir. Y aquí estamos haciendo, y es constante, en un diálogo crítico con el gobierno, crítico pero aceptado, evaluando las políticas públicas. No solo se trata de dictarlas. Una política pública debe tener un diagnóstico, se debe enunciar, debe tener un programa, debe tener presupuesto y una evaluación. Y aquí tenemos que evaluar, sin duda, lo que ha hecho en Salud Jalisco es notable. Lo que ha avanzado en educación hay que destacarlo. Y tiene que ver con una palabra que se dice poco: federación. Somos una federación. Debemos honrar aquello de que somos un Estado libre y soberano, que se nutre de los otros, pero que aporta también a los demás. Y una cosa muy importante que sí aporta Jalisco es un ejemplo. Ojalá en esas otras capas del desarrollo también pudiéramos dar el ejemplo que nos está faltando y que nos está urgiendo, porque los criterios medioambientales ahora son fundamentales para la economía. Las empresas que no estén concordantes, por ejemplo, con la reducción de emisiones de carbono, no van a poder exportar. En eso el Estado debe liderar contundentemente porque, hay que decirlo, la Federación en eso ha claudicado. Ha dejado el medio ambiente como un asunto de críticos al gobierno y no lo ha visto como una palanca para el desarrollo, no solo de la productividad, sino de esas otras capas que están urgidas de él, porque todo lo que tiene que ver con cambio climático se está cebando principalmente, como siempre sucede, con las clases más necesitadas. Andrés, ¿querías agregar algo? Pues perdón. Vale la pena mencionar que, nuevamente abonando a que Jalisco tiene un paso adelante, pues todos estos temas que está mencionando Augusto, pues ya tenemos las leyes ya emitidas, ¿no? Está la del Tech Hub y está también la ley agroalimentaria, que esta ley agroalimentaria nos da pie a tener una agencia de sanidad e inocuidad única en todo el país. Y esos son los avances que creo que hay que seguir trabajando, ¿no? Ojalá estas políticas públicas tengan esa continuidad y ver cómo las podemos mejorar nuevamente en esta fórmula de colaboración. También está la agenda para el cambio climático que se impulsa desde
la coordinación del gabinete económico y está trabajando colaborativamente con todos nosotros, con las cámaras, y creo que pues habrá mucho que mejorar, pero vamos por buen rumbo, ¿no? Lo importante es que le demos continuidad y que sigamos trabajando. Otro de los temas importantes que veo que para todos estos retos ya se mencionó, pero vale la pena recalcar, Jalisco también es un potencial académico en lo privado y en lo público, por supuesto. La Universidad de Guadalajara pues es la segunda universidad más grande del país, muy importante, y creo que esa parte también nos pone en un plano de competitividad importante, por lo que significa todas estas universidades, todos estos sistemas tecnológicos también, de investigación, etcétera, que redunda en la capacitación hacia los sectores y que, bueno, esto también nos da una ventaja competitiva. Gracias, Andrés. Marina, por favor. Yo sumaría un poco porque Augusto ya tocó todos los temas y una barnizada de todos los temas. Me detendría un poquito en el medio ambiente, que eso es un tema crucial y toral en el país y en todos los países que se han unido para la Agenda 2030 con los 17 objetivos, que es el principal, determinar la huella de carbono, no solamente en las empresas, ir mejorando sobre esa huella de carbono, sino también en las casas. O sea, ¿qué hacemos dentro de lo interno de tu casa? Separas la basura, tienes paneles solares, ¿qué hacemos? ¿Cómo gastamos gasolina? Todo eso influye, ¿no? Y el otro tema de turismo también es muy importante que lo considere una industria, la Gran Guadalajara, Pablo. O sea, tenemos un estado hermoso, tenemos Tequila y es un estado regional donde es el ícono de lo mexicano. Sí, tenemos el tequila, los pueblos mágicos, tenemos una y mil cosas. Sí, y hablando ya, cerrando un poco el tema de las empresas, yo creo que tenemos que llegar a ser empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Y ampliando el tema de la responsabilidad como un tema grande, como poner al colaborador al centro, preocuparnos por lo que sucede y a su vez que el gobierno se preocupe por los empresarios para hacer esa derrama de responsabilidad social. Estás tocando un punto que es medular, que es para... Y venimos a construir, ¿no? Estuvimos todos de acuerdo que venimos a construir, pero a construir hay que ensamblar. Y para ensamblar hay muchos elementos. Y la pregunta es, ¿Jalisco cuenta con los jaliscienses? No sé si me pregunto, si emocionalmente Jalisco cuenta, porque tú vas a presumir las berries, el aguacate, el tequila, o sea, grandes cosas de la Gran Guadalajara, pero ¿cuentas con la banda, con el equipo, con los aliados para mover ese Jalisco? La pregunta está al aire. Yo creo que sí. Y me da mucho gusto que a lo largo de esta conversación, Pablo, hayas empleado la palabra emoción, porque si algo es Jalisco, fue algo emocional, y la emoción de México, ¿dónde está, Augusto? Si algo es Jalisco, y me imagino que el resto de las entidades dirán lo mismo, pero Jalisco es una emoción, es una emoción compartida, ¿no? Es una emoción. Por supuesto hay emociones, y yo creo que se cuenta con las jaliscienses, con los jaliscienses. Lo que el Estado ha hecho, lo que el Estado ha hecho se basa en lo que las por el tema, por ejemplo, de separación de la basura, algo tan sencillo. ¿Cuentas con los jaliscienses para separar la basura? El tema de la movilidad a la hora que te vas moviendo en la ciudad, ¿cuentas con los jaliscienses a la hora de ir ordenados? No sé, va por ahí. Claro, pero hay temas específicos, el de los desechos sólidos urbanos, la basura, como le decíamos tradicionalmente. Ahí, para eso tenemos un gobierno. Gobierno significa dar rumbo. De ahí viene la palabra. Gobierno no significa mandar, no significa tentar el poder, dar rumbo. Y en una sociedad tan diversa, tan grande como el área metropolitana de Guadalajara, alguien tiene que darnos el ejemplo. Yo creo que la gente está dispuesta a separar. La gente está dispuesta a separar sus desechos, pero necesitan dar el ejemplo. Y no solo el gobierno. ¿Qué están haciendo las empresas que generan vidrio, que generan cartón, que ahora es una plaga, el cartón, para recuperar eso? Pero el gobierno tiene que poner el ejemplo. Necesitamos tener unos repositorios de los desechos modernos, actuales. El área metropolitana de Guadalajara no sabe qué hacer con sus desechos. Y ahí el ejemplo lo tiene que poner el gobierno. En cuanto el gobierno arregle todo el esquema, porque generalmente nos concentramos en la recolección. No, empieza desde el consumo, lo que hacemos en las casas, lo que hacen las industrias con sus desechos, sigue con la recolección, después la disposición y después reciclar. No hemos visto todo ese papel y el gobierno tiene que ponerlo. Yo estaba reflexionando y yo creo que sí tenemos la actitud. Un ejemplo, hace 3 años tuvimos el reto del COVID.
nunca se había dado. Solos, un abandono y una orfandad. Claro. Y bueno, excepto en Jalisco, Sí. aunque no se cacareó, pero el tema de la comunicación es otro. Sí, y en ese reto creo que mostró mucho el espíritu jalisciense. Tuvimos un gran liderazgo y una unidad en la mesa de reactivación económica, en la mesa de salud, donde vimos objetivamente los problemas y nos apoyamos unos a otros, y creo que salimos, el problema ahí estuvo, pero lo pudimos sortear mejor y más rápido que otras entidades, y vimos la unidad donde tanto industria, academia, gobierno, bien enfocados, cada uno haciendo su papel, y creo que para mí eso es una muestra de si nos queremos trabajar en conjunto podemos lograr grandes cosas. La actitud sí la está. Obviamente hay que motivar cosas como la cultura vial, el manejo de la basura, pero en general creo que hay muy buena actitud y muy buena disposición. Mira, ¿contamos con los jaliscienses o no? Cuéntame. Existe aquí en Jalisco una alianza empresarial por el clima, donde habemos muchos empresarios que estamos colaborando y haciendo planes de acción para poder que el medio ambiente sea más sano. Están las empresas del agro, está aquí Andrés, y que el agro es el sector que más agua gasta. Entonces, se está haciendo todo un plan para descarbonizarlo y determinar la huella de carbonización que tiene cada una de las empresas y empezar a trabajar sobre eso. O sea, sí Jalisco está muy consciente del medio ambiente y sí estamos trabajando en ello como empresarios. ¿Los jaliscienses? Sí. La gran masa, la masa discreta que le llamo Es yo. que falta también en la balanza, porque si nos vamos al porcentaje, un poquito más de la mitad de la gente en Jalisco está pasando el día a día. Tiene que estar trabajando. Y eso ya es contar con ellos. Que se procuren el pan de todos los días es muy, muy importante. Así que con el resto de los jaliscienses, quienes tienen el tiempo para sentarse a pensar, a colaborar, a participar en la solución, yo creo que sí contamos, siempre y cuando la invitación a esa participación sea una invitación digna, a participar en cosas dignas. Cuando les hablamos de política, cuando les hablamos de la democracia, cuando les hablamos de las instituciones, del diseño estructural de la República, bueno, pues cada quien tiene muchas cosas que hacer. Cuando los invitamos a cosas concretas, que puede ser el medio ambiente, puede ser la basura, estoy absolutamente seguro que contamos con... Y no exclusivamente emocional. Pero es que la rentabilidad sí puede ser emocional. La participación causa emoción y lo vimos en el proceso electoral. Y creo que la gente saca conclusiones benéficas de su estar en sociedad a partir de esa rentabilidad emocional. Miguel Ángel, ¿cómo ves? ¿Contamos o no contamos con esa emoción? Pues yo creo que sí. Aquí en Jalisco, por lo menos en lo que es la iniciativa privada, tenemos una iniciativa privada que no está privada de iniciativa. Realmente lo hemos demostrado. En Estados Unidos y en muchos países durante la pandemia dedicaron un porcentaje del Producto Interno Bruto a apoyar a los empresarios, a los comerciantes, a todo el mundo. Aquí en México no nos dieron un centavo. Y sin embargo, supimos sacar adelante las cosas. Las comparaciones son odiosas, pero hay estados vecinos que realmente pues, no mostraron el mismo avance que Jalisco, ni se organizaron de la misma manera. Yo creo que tenemos claro que tenemos un estado que tiene esas condiciones, tiene una sociedad que se organiza bien y que tiene pues todo para aprovechar estos 6 años que vienen, que es de lo que estamos ahorita hablando, ¿no? Oye, tenemos historia en gobernanza, ¿no? La verdad es que Jalisco durante 12 años contó con un Consejo de Desarrollo el Económico y Social, que fue el CESJAL en aquel entonces. Se emitió por una ley aquí. Bueno, creo que también nos pone en un plano. Fuimos uno de los únicos estados en el país que contaba con un consejo como y la verdad es que también ahí avanzamos mucho en gobernanza, ¿no? Donde estaba representado la academia, los empresarios, la sociedad civil organizada, también los sindicatos, y bueno, de alguna forma creo que también ese ejercicio que se hizo con este consejo, pues vino a darle cierto grado de madurez, de entender cómo trabajar a través de la gobernanza, ¿no? Y que cada quien juegue el papel que le corresponde
pues en cómo estamos ¿Puedes estructurados. soñar en un grupo Jalisco, un grupo empresarial Jalisco, un ensamble de ese tamaño? Pues yo creo que ya está estructurado, ¿no? O sea, creo que ya es algo que ya existe y tenemos, como ya se comentó aquí, pues muchos liderazgos en electrónica, en el agro, por supuesto. Somos exportadores de alimentos y de muchas otras cosas. Pues ya el grupo está estructurado y está trabajando. Jalisco se define muy bien en ese sentido. Tenemos 21 sectores exportadores. Ningún otro estado del país los tiene. Por ejemplo, si hablamos de entidades económicas relevantes, pues tenemos Nuevo León. Sin embargo, allá son grandes empresas. En Jalisco, aquí nos definimos por pymes, esa es la verdad. Más del 90% son pymes, no grandes empresas, y eso habla de cómo esa pulverización pues atiende a muchos sectores de la sociedad en Jalisco. Entonces nos hace un estado atípico, muy pluridiverso, pero por esa misma razón hemos logrado, sin tener un metro en la frontera, destacar en nuestro tema de comercio exterior, que eso es súper importante. Somos el único estado que tenemos 10% menos de dependencia hacia Estados Unidos que el resto del país. Entonces, pues yo creo que las condiciones sí están dadas y como dijimos desde el principio, hay que trabajar con lo que hay, pero hay mucho. Señores, muchísimas gracias. Gracias por la apertura, por el diálogo. Ya a manera de conclusión, pues volver al principio, ¿no? ¿Qué sigue? Pero ¿qué sigue desde acá de cada uno? Marina, por favor, ¿qué sigue? ¿Qué ves? Pues yo insisto en que sigamos con el principio que dije, que es apoyar a las pymes, ¿sí? Porque, como dice acertadamente Miguel Ángel, el 98% son micro y pequeñas, el 1% es mediana y el 1% es grande. Entonces, el 99% son micro, pequeñas y medianas empresas. Y mi fin y lo motivada que estoy yo es lograr hacer de este país un país de clases medias. Apoyar a las empresas, apoyar a los empresarios y bueno, y eso va a ser una derrama. Es tu propósito. Es mi propósito y también que esté el trabajador al centro y que nosotros como empresarios a nivel federación seamos el centro. Nosotros como empresarios, porque somos los que generamos riquezas, generamos empleos y en otra parte proporcional todos los ciudadanos, pero somos los que más aportamos para una economía de país. Marina, muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Andrés, por favor, ¿qué sigue desde el propósito? Sigue seguir construyendo, sigue hacer mucha política. Creo que este sexenio va a ser un gran reto de poder dejar la polarización a un lado y construir con la federación. Ya platicamos algunas ventajas ahí, como algunos jaliscienses, como Altagracia ya va a ser seguramente un puente muy importante para poder continuar con los primeros lugares que tenemos en Jalisco y sigue trabajar equilibradamente, buscar el equilibrio, como ya lo mencionamos, ir también hacia el equilibrio en el tema social con el tema productivo. Creo que tenemos que abonar mucho a la competitividad. Jalisco necesita infraestructura que le permita ser más competitivo, necesita financiamiento, como ya lo expusimos, y bueno, yo creo que sigue pues seguir trabajando colaborativamente. Andrés, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Miguel Ángel. Yo creo que todos queremos un gobierno que no estorbe y que genere las condiciones para que precisamente podamos tener una mucho mejor economía. Entonces, como empresarios, lo que estamos obligados a hacer, porque lo digo realmente, es tratar de caminar con el gobierno, ser contrapeso cuando debamos de ser contrapeso, pero hacer lo que nos corresponde, que es seguir adelante con nuestras empresas, buscando mejores condiciones, por supuesto, para los trabajadores, pero para realmente poder prosperar y eso tiene mucho que ver con el trabajo que hagamos en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias por la participación. Miguel Augusto. Lo que sigue es, creo, rescatar el valor de lo local. Jalisco, siendo Jalisco y aprovechando sus ventajas, puede hacer mucho. No podemos debemos dejar de voltear al centro del país, a la gran Tenochtitlán, a ver qué nos mandan decir de allá y a ver qué hacemos acá. Jalisco ha demostrado que puede rescatar a lo local, que podemos ser nacionales a partir de ser profundamente locales. Y además,
está claro, no podemos participar de lo global si no ganamos lo local. Nos toca, y aquí se ha puesto muchísimo, insisto, sigue construir como lo hemos hecho, sin perder de vista que somos mexicanos, que somos mexicanas, y que a partir de eso vamos a construir en Jalisco. No podemos esperar que las soluciones vengan de allá. Ya tenemos un sexenio de prueba, estatal y federal. Sí funciona, sí se puede hacer. Si hay la voluntad política, se va a conseguir, pero esa voluntad se nutre de la presión que programas como este, de personajes como quienes están aquí, sean dialogantes críticos del gobierno y que, como ya se ha planteado aquí por todos, más allá de sus empresas, más allá de su sector, puedan ver al resto de las capas de la sociedad que están urgidas de que ese desarrollo se comparta. Augusto, gracias, muchas gracias por tu tiempo. Guillermo. Bueno, nosotros acabamos de hacer una encuesta entre todos los socios y la mayoría de las empresas manufactureras refieren tener y visualizar crecimiento para los siguientes años. ¿Qué sigue? Resolver nuestros retos que tenemos en conjunto con nuestras autoridades estatales y federales de asegurar la energía que necesitamos para crecer, mejorar las condiciones de seguridad, seguir desarrollando nuestro talento y desarrollar proveeduría local. Creo que son los retos y ahí vamos a estar trabajando, pero creo que el panorama es positivo. Guillermo, muchas gracias. Me permiten un par de preguntas del público que ha estado muy atento al panel. ¿Sí? A ver, por favor, si me das un nombre y la pregunta, si es tan amable. Estimado Pablo. Sí. Estimado Pablo, Carlos Ochoa Arceo. Gracias, Carlos. Extraordinarias ponencias de los panelistas, pero sobre el tema de la sucesión empresarial en las nuevas generaciones, creo que lo hemos dejado de lado y creo que es el futuro de Jalisco y de nuestro país. Señores. Yo quisiera empezar por Miguel. porque llevo 10 años como presidente de COMCE, pero sin embargo ya hemos trabajado en el tema, tenemos ahora hemos trabajado muchísimo, de hecho ya tenemos 10 comités de jóvenes empresarios ya sumados al COMCE y realmente es una pregunta súper importante porque es necesaria un relevo generacional, pero sobre todo que los jóvenes se interesen en participar en organismos de la iniciativa privada, porque había mucho desinterés y para eso hay que traerlos, mostrarles, enseñarles, que se sumen a trabajar y que entiendan los retos que tenemos como empresarios. Ustedes no ganan un centavo. ¿No? Es de amor al arte. Así ¿no? es. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más? Quería agregar que ciertamente es un reto que tenemos. Ya estamos trabajando en integrar más a los jóvenes, pero también a las mujeres. Creo que en estas dos áreas sí tenemos área de oportunidad, pero bueno, estamos ya muy activos. Sé que lo estamos haciendo todas las cúpulas empresariales, invitar a los jóvenes. Necesitamos más, como bien dice Miguel Ángel. Y con las mujeres vamos ahí mejor, vamos avanzando más rápido, muy entusiastas y de alguna manera creo que era una deuda que teníamos con ellas. Fue muy importante, la verdad es que no se pierda la vocación también acá en nuestro sector agroalimentario de los empresarios y también además pues la incursión de los jóvenes que nos permita ver con otro cristal como realmente se está moviendo el mundo, ¿no? Es muy importante que los jóvenes aporten cómo están viviendo, cómo estos cambios que por supuesto dejó la pandemia también en consumo de alimentos, en muchos temas y que nos permita pues entender estas nuevas generaciones cómo vienen, ¿no? Y es muy importante buscar ese equilibrio y buscar que no se pierda esta tradición de producir alimentos también. Sale, pues muchísimas gracias. Una pregunta más, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda Terán. La verdad es que estoy muy honrada de estar aquí y escuchar todo lo que ustedes como panelistas y con el tema de la industria, no solo en el tema político, sino como empresarios, vienen a aportarnos y a decirnos
qué es lo que ustedes están viendo como las situaciones y las soluciones. Más que hablar de soluciones y más que una pregunta también, y para Marina, lo quiero externar y decir, somos orgullosas como mujeres de saber que estamos formando una parte esencial y diferente hoy en esta realidad humana, no solo en la política, sino también en lo socioeconómico. ¿Tú crees aquí, la pregunta es específica, en Jalisco existe la cantidad de mujeres que están preparadas para poner o estar en puestos que lleven a una tendencia no solo de humanidad, de mujer, sino de saber de que podemos liderar muchas gestiones y muchos organismos donde hoy prima realmente la gestión pues masculina? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda. Fernanda, yo considero que sí existen las mujeres, porque las mujeres estamos preparadas, pero tenemos temas emocionales, vuelvo a la palabra, que nos traen creencias de que no podemos. ¿Sí? Y hay un tema que nos envuelve en un medio ambiente, también de creencias de los varones, que es primero yo y después tú. Sí, pero sí existen. Yo estudié un semestre en el IPADE y hubo muchos compañeros, 50 y 5 mujeres, y siempre me preguntan por qué las mujeres no entran. Y en un comentario de una de ellas me dijo, es que a mí me da pena hablar. ¿Sí? Siendo empresaria y una gran empresaria, me da pena hablar. ¿Por qué? Por esa creencia de, es que a lo mejor todos los hombres me van a decir que no, o me van a criticar. Pero yo creo que como mujeres hay que romper esa barrera. Ya la rompió nuestra presidenta. Es una científica, ¿sí? La han votado 4 veces y tiene todo el tema para hacernos, para esta hipoteca que tenemos de desigualdad. Nos tiene que levantar, y aparte el brazo derecho de los empresarios es una mujer y es de Jalisco. Y es aquí, y aparte es consejera de nuestro consejo. Entonces sí existen. El punto nada más es trabajar en esas habilidades blandas. Algo más, Guillermo, sí, por favor. Por favor. Para mí. Pero está abierta para el foro. Represento a una empresa electrónica que tiene presencia en 30 países del mundo, y tenemos una mujer líder que es de la India, y entonces fue un paradigma traer a una mujer y de un país que de alguna manera no es pues de los países hegemónicos. Y pues ha sido un gran ejemplo. El 51% de nuestro personal son mujeres, y sí, en los puestos directivos todavía vemos un desbalance, pero se ha ido cerrando. Y bueno, creo que esta transformación que estamos teniendo nosotros, yo la estoy viendo en muchas otras empresas donde estamos viendo que las mujeres son igual de comprometidas que los hombres, pero en algunas ocasiones tienen más astucia que los hombres. Algo más, señores, por favor. Sí, sin duda. Es que es un gran tema y tiene muchas aristas. Mover el futuro a un aristas. rumbo deseable y igualitario tiene que ver con la visión de las mujeres en el uso del poder, en el manejo de una empresa, en la repartición de la riqueza, no solo por la experiencia doméstica, que es la evaluación más simple que se hace, simplemente porque están preparadas, porque además el manejo de los hombres de las cosas nos ha mostrado que llegamos a un punto en donde necesitamos ayuda, y nada más necesitamos ayuda de quienes son mayoría en el mundo, las mujeres. Abrirles esa puerta, que ellas tumben algunas puertas con la fuerza que tengan a la mano, es muy importante. Si no volteamos a ver eso, en realidad nos vamos a quedar dándole vueltas a la misma noria. Es claro que existe una brecha importante todavía. Nada más baste ver la brecha salarial, que ahora sí esa se tiene que atender con políticas públicas, pero también tiene que haber compromiso de los empresarios y de la sociedad en general. Pero como bien dice Marina, las mujeres se la tienen que creer y tienen que participar mucho más y tienen que acercarse más a los temas de decisión. Creo que es una combinación de factores para un tema que es ineludible. Las mujeres son iguales o mejores que el hombre en muchos rubros, entonces eso no está a discusión. El tema es cómo la inclusión realmente se da. De aquí para allá y de allá para acá. Exactamente. Y ahí las empresas tienen todo para poner el mejor ejemplo a partir de las facilidades que den a las mujeres para además atender los asuntos de la casa, que lo siguen haciendo, todos los temas de cuidados, y
dar incentivos a los hombres para que participen también en eso. Por ejemplo, en las licencias de maternidad, que tendrían que ser parejas. Y ese sería un ejemplo que permearía socialmente de manera muy importante. Yo creo que hay que mencionar una cosa. Discúlpame, ya mujeres jefas de familia, yo creo que habría que ver cuántas hay, ¿no? Porque la gran mayoría de las familias tienen mujeres jefas de familia. Sí, y eso como factor de la economía es brutal por la responsabilidad, Relevante. la honradez, la entrega, ¿no? Es muy amplio. También hay un tema en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde hay una campaña de 0 brecha salarial. ¿Sí? Mi empresa pertenece a ese rubro, también pertenece a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y yo tengo protocolos de hostigamiento y acoso sexual. Entonces yo creo que si nos empapamos y abrimos conciencia los hombres de que necesitamos, porque además somos el 52% de la población, las mujeres, todos esos temas finos para dar esa igualdad sustantiva, el tema de maternidad, el tema de los hombres, porque también ellos ejercen una paternidad con los hijos, es que tengan también sus espacios, que haya también los lugares familiares que ya hicieron, tengo sala de lactancia también. O sea, todo eso hay que concientizarnos en las empresas para hacerlo. Somos mayoría. Yo creo que eso del reto es hacer otro foro, ¿no? Sí. Nada más parece, y con más mujeres también, ¿no? Ah, perfecto. Muy importantísimo, Es Andrés. importantísimo, la verdad es que te sorprendería, Pablo, la importancia que tiene ya la mujer en nuestro sector, que se podría pensar que es un sector muy tradicionalista, ¿no? Por ponerte un ejemplo, el 70% de la mano de obra en aguacate es de mujeres, en los berries, y también hay grandes empresarias ya productoras de proteína animal, por ejemplo, en Los Altos, etcétera. En nuestro consejo, bueno, ya te puedo decir que casi tenemos un 30, 70 de participación, 30 de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ha ido creciendo. En los puestos directivos de las empresas transnacionales igual, y creo que bueno, cada vez más viene esa igualdad entre la brecha que hay. Saberlo, hay que cacarearlo más, saberlo, conocerlo más. El 65% de los alimentos que tenemos en nuestras mesas son sembrados y cosechados por mujeres. Entonces también ahí yo tengo una mesa para trabajar con las mujeres del campo. Es otro foro y vamos a estar aquí, Sí. Le vamos a entrar al tema. Tenemos todavía una pregunta más, señor productor. Abusando del tiempo de los señores panelistas, porque no cobran por lo que hacen. Bueno, sí, tienen sus respectivos ocupaciones y negocios, pero por los puestos que tienen no cobran y todavía vienen los de Liderín y les roban ahí un par de horas. No, bueno. Pablo, pero es una plataforma para servir. No, pues qué bueno que sí lo viste. Sí. Me emociona que digas Sí. eso, Mari. Muchísimas gracias. Regresar Una a lo que pregunta se nos más, ha su dado. nombre, por favor. Muchas gracias, Julián Sandoval. La pregunta que tengo es, ¿qué acciones específicas ustedes consideran que se pueden tomar desde Jalisco? Señor Latapí, usted insistió bastante, o sea, se cuenta con los jaliscienses. ¿Cómo hacer desde su visión para atraer esos grandes megaproyectos presupuestales federales a Jalisco? Entendemos que en estos 6 años no hubo un gran proyecto aquí en Jalisco, pero hay una posibilidad muy grande en que pueda venir un proyecto de infraestructura o de diversa índole. ¿Cómo hacer o qué acciones tomar para para que Jalisco levante la mano? Con Camín, con Canaco, tienen una relación muy ligada a la nueva presidenta desde hace algunos años. ¿Cómo las cúpulas empresariales de Jalisco pueden levantar la mano directamente con el nuevo gobierno federal? Muchas gracias. Por favor, Miguel Ángel. Yo creo que es muy importante decirlo. Esa mano la tiene que levantar el gobierno estatal, por supuesto, y federal. Nosotros somos acompañantes de ellos para un megaproyecto de ese tipo. Vamos a decir que una planta que se quiere instalar aquí, como en el caso de Nuevo León, en algún momento que se iba a instalar Tesla o alguna de generación de energía, ¿no? Pero es un tema, valga decir que no depende de nosotros como empresarios, pero sí de acompañar a las autoridades y de enriquecer el proyecto, por supuesto. Así es. Que uno de los problemas que ahora va a enfrentar los dos gobiernos, el del Estado y el federal, es un problema de finanzas públicas. O sea, no hay suficiente dinero. Entre los apoyos sociales, ¿te acuerdas? entre las deudas, en datos oficiales y todavía sin cerrar el año, este gobierno de la República va a cerrar con un déficit de 5%, 5.3%. Y lo presupuestado ya está gastado. Ya está gastado. Y eso significa una deuda de 5% del presupuesto
para el año que entra, que no es menor. Si eso sumamos que hay que seguir dando los proyectos, que no ha habido la reforma fiscal que ya insinuaba Marina, que es necesaria, porque está la carga fiscal en unos cuantos mal distribuida, que pende de un hilo, y hay la voluntad por seguir distribuyendo dinero en efectivo. Tenemos, se va a dar con la tendencia que hay. claro, difícilmente se va a dar, pero tenemos un problema de finanzas públicas y eso nos invita como Jalisco a pensar, porque también la capacidad de recaudación del Estado es muy baja. Tenemos el 3% de impuesto para la nómina, que está destinado para infraestructura, para la educación, por lo pronto, y de ahí en fuera derechos y algunas cosas, lo demás son las participaciones y lo que por su voluntad nos quiera aportar el gobierno de la República, para lo que sí las palancas de la presión empresarial pueden ser muy buenas, pero tenemos que pensar que tenemos un problema de tesorería. Jalisco también tiene una deuda, la tiene manejable, no es un gran problema, pero tenemos un 5% de presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, tenemos un 3% de presupuesto constitucional para el Poder Judicial, un 0.3% de la obra pública comprometida para la Universidad de Guadalajara, una nómina de maestros, profesores, policías, que sí paga Jalisco, que abarcan un alto porcentaje del presupuesto. En realidad el margen de maniobra para un gobernador no es tan alto en términos financieros. Pero ahí entra el ensamble, ¿no? Y entra la convocatoria. Ahí es donde tenemos que ser creativos, porque sí, urge infraestructura, urgen muchísimas cosas que solo se van a hacer con dinero. La buena administración, y Pablo ha demostrado ser un buen administrador, Pablo Lemos, creo que lo puede resolver. Y yo aquí añadiría que sí, Pablo tiene la visión empresarial, pero justo nos toca pedirle que se vuelva un profesional de la política, porque en un gobierno necesitamos un político, porque si no vamos a esperar a que un miembro de un pueblo originario sea gobernador para que resuelva los problemas de los pueblos originarios, o una mujer, no vamos a acabar. Un político debe atender todo el espectro de los problemas, saber priorizar y saber buscar consensos, que es lo que nos urge para la infraestructura que nos hace falta, pero también para resolver todos los otros problemas. Guillermo. Yo creo que en Jalisco efectivamente últimamente no ha habido grandes megaobras de gobierno federal, pero sí hay que evaluar que, por ejemplo, lo que se va a invertir en el puerto de Manzanillo, aunque no es específicamente aquí en la ciudad, nos va a traer a nosotros mucha ventaja. El crecimiento que se está dando en el aeropuerto nos va a convertir en el hub logístico de México. Estamos trayendo infinidad de aviones y vuelos directos de todo el mundo, que los traemos llenos de productos principalmente para manufacturarlos, y los estamos regresando llenos de agroindustria principalmente. Entonces, todas estas obras derivan en un un beneficio colateral, y también tenemos que trabajar, estrechar nuestras relaciones para terminar la línea 4 e iniciar la 5 y continuar mejorando las carreteras. Yo creo que Altagracia, que ahora va a estar muy ligada al gobierno federal, puede ser un canal interesante porque ella entiende estas necesidades y puede ayudarnos a estrechar la comunicación. Pero también lo tiene que hacer nuestro siguiente gobernador, que creo también es muy consciente de estas necesidades, y tengo entendido que sí lo tiene en sus planes de trabajo. El plan estatal de desarrollo, vamos a ver cómo viene, ¿verdad?, con el gobernador. Conocerlo y ver por dónde viene la jugada, nada más que termine todo esto que tiene que terminar de los dictámenes de la elección, etcétera. Estamos ahí un poquillo parados y congelados. Andrés, por favor. Bueno, pues estamos ya trabajando, este es otro tema, ya decía Miguel Ángel, cómo viene el plan estatal de desarrollo. Pues ya vienen las mesas donde vamos a trabajar junto con el gobierno entrante en este proceso de diseño de políticas públicas y ver qué es lo que necesitamos, ¿no? Son tantos temas, ya los mencionamos aquí, el tema de la seguridad, por supuesto tenemos que ir a producir más con menos, y no nomás me refiero al tema económico, sino también al uso de los recursos naturales. El tema laboral es un gran tema transversal que para Jalisco es algo muy importante que tenemos que atender. Sin duda alguna vamos hacia la tecnificación, a la robotización de la producción, y bueno, esos son los retos que yo veo para Jalisco. Para los empresarios, Sí. No, muy grande. Miguel Ángel, Sí. Guillermo,
Respecto al Plan Estatal de Desarrollo, podríamos innovar de manera inusitada, que por primera vez tuvimos un plan atado al presupuesto. Que no se haga un plan de sueño, que no se haga un plan de buenas intenciones. Realista. Porque si no... Por eso es que acaba de salir 20 temas más para foros de Liderín. Yo les agradezco muchísimo. Pues como si dijo Marina. nos traen unas tortas... No, pues nada, lo que quieras. No, ojalá y se repita esto muchas veces. Yo, como vocero de Liderín, me siento muy halagado porque esto se tiene que seguir, se tiene que hablar y sentir, ¿no? Y yo les agradezco muchísimo la participación, agradezco a la producción, señores camarógrafos, productores, gran trabajo que han hecho y ustedes por su tiempo, su voluntad y ese querer construir. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gran foro, gracias y muy buen día. Gracias. Bravo.